Hola, bienvenido a este nuevo encuentro de No estamos solos, misterios y evidencias. Muchísimas gracias por estar de aquel lado de la pantalla y acompañarme, buscando las respuestas a tantas preguntas que hoy ya no son misterios. ¿Me acompañan? En el tema OVNI, siempre han habido muchos misterios y evidencias, pero hoy vamos a hablar de uno de esos misterios que ya tienen muchas evidencias. Investigadores OVNI y científicos muertos en las extrañas circunstancias. Y la pregunta es, ¿fueron asesinados? La lista de investigadores del fenómeno OVNI muertos en extrañas circunstancias es enorme. Y no es solamente cosa del pasado. Titulares como «se suicidó», «murió estrangulado» acompañan estos trágicos sucesos y hacen que nos preguntemos, ¿alguien está asesinando a los investigadores y científicos que se acercan a la verdad de todo este asunto de los ovnis y la vida extraterrestre? Ninguna muerte sacudió más a quien ha estado siguiendo los casos ovnis de los últimos años, como la de Phil Schneider. Schneider murió el 17 de junio de 1996. Según los informes, fue encontrado estrangulado con un catéter arrollado a su cuello. Circunstancias de su muerte parecen muy controvertidas. También lo fueron sus polémicas declaraciones públicas pronunciadas poco antes de su muerte. Phil Schneider fue un geólogo experto en explosivos de las 129 instalaciones subterráneas profundas que el gobierno de los Estados Unidos había construido desde la Segunda Guerra Mundial. Phil Schneider había trabajado en 13 de ellas. 2 de estas bases eran de las más importantes, incluyendo la instalación de bioingeniería, sobre la que circulaban muchos rumores en Dulce, Nuevo México. Schneider expresaba que seres extraterrestres, del tipo conocido como grises, trabajaron codo a codo con técnicos norteamericanos. En 1979 se produjo un incidente que provocó un tiroteo en el que 66 miembros del servicio secreto, el FBI y los Boinas Negras murieron, junto a un número no especificado de los grises. Si Schneider está diciendo la verdad, es obvio que rompió el código de silencio al que es sometido el personal contratado bajo el Black Budget o presupuesto negro, altamente secreto. Hay que suponer que la pena para ese paso en falso era la eliminación. De hecho, Schneider sufrió diversos intentos anteriores de atentado contra su vida. Había declarado públicamente que él era un hombre marcado y no esperaba vivir mucho tiempo. Algunas de las acusaciones más importantes de Schneider son dignas de atención. El gobierno de los Estados Unidos firmó un tratado con los extraterrestres grises en 1954. Este paquete de cooperación mutua se llamó Tratado de Granada. Que el transbordador espacial ha estado yendo y viniendo con metales de una aleación especial. El motivo es que se necesitaba una atmósfera de vacío para trabajar con estas aleaciones especiales, así como la presión que se da en una estación espacial. Una gran parte de nuestra tecnología de aviones Stealth se ha desarrollado gracias a la ingeniería inversa obtenida de naves extraterrestres estrelladas. El SIDA es un virus para el control de la población mundial, desarrollado en el National Ordnance Laboratory en Chicago, Illinois. Sin el conocimiento de los ciudadanos, el gobierno de los Estados Unidos tendría la tecnología necesaria para inducir terremotos.
Así tenemos que el terremoto de Kobe no tendría ninguna onda sísmica o onda de pulso. En 1989, el terremoto de San Francisco tuvo tampoco onda pulsante. La explosión en el World Trade Center y la explosión de Oklahoma City se perpetraron usando pequeños dispositivos nucleares. La fusión y los orificios del hormigón, así como las instrucciones de las varillas metálicas de soporte, indican esto. Recuerden que Schneider, según él, era un experto en explosivos. Las declaraciones de Phil Schneider eran de particular interés para el FBI y la CIA. Por último, Phil Schneider lamentó que la democracia que amaba ya no existía. En su lugar, nos hemos convertido en una tecnocracia gobernada por un gobierno con la intención de imponer su propia visión de las cosas a todos nosotros, nos guste o no nos guste. Él creía que algunos de sus mejores amigos habían sido asesinados en los últimos 22 años, 8 de los cuales habían sido declarados oficialmente como suicidios. Una extraña muerte por saber demasiado. Otras muertes de investigadores ovnis en extrañas circunstancias. El investigador Andreas Faber-Kaiser, en su libro Sacerdote o Cosmonautas, hace una recopilación de nombres de científicos e investigadores que han sido enigmáticamente silenciados en su estudio del fenómeno ovni. El investigador Morris Jessup había estudiado de cerca las desapariciones registradas en el Triángulo de las Bermudas. Fue encontrado muerto el 20 de abril de 1959, hacia las 6:30 de la tarde, ahorcado y sentado en una silla. James R. Wolfe, este escritor e investigador, siguió los pasos del antes mencionado Jessup por hacer públicas sus creencias que Morris Jessup había sido eliminado por haber llegado a conocer demasiados temas prohibidos. Desapareció inexplicablemente. Richard Turner, célebre investigador británico, muere en un repentino cáncer el 25 de junio de 1967, después de haber estado estudiando durante varios años los fenómenos ocurridos en el Golfo Pérsico. Charles Ailleret, general francés del Estado Mayor, Ailleret murió 4 días después de haber anunciado públicamente sobre la creación de un centro oficial de investigación de los MOC, Misterios Objetos Celestes. Wilbur Smith muere por causas desconocidas a los 52 años de edad en Canadá. Fue uno de los primeros creadores de la Comisión de Información del Problema OVNI, director del proyecto Magnet, asunto secreto relacionado con los ovnis. Charles Manet, doctor en física, murió de un infarto después de publicar su libro Sobrevuelos no identificados. Ron Rummel, ex agente de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense, se suicidó con su pistola el 6 de agosto de 1993. Era el editor de Alien Digest. Deke Slayton, el astronauta, desaparece misteriosamente cuando estaba a punto de dar a conocer públicamente los encuentros ovnis en el espacio exterior. Trevor James, en marzo de 1988, muere envenenado por monóxido de carbono dentro de su auto, días antes de hacer públicos sus evidencias sobre los contactos de los grises con el Pentágono. Ureish Holanda Lima, conocido nuestro, el capitán Ureish Holanda Lima, a cargo de la investigación Operación Prato del caso Colares en Brasil, se lo encontró muerto el 2 de octubre de 1997. Se supuso un suicidio. Carla Turner, investigadora de abducciones, contrajo en 1995 una forma muy peligrosa de cáncer de mama, inmediatamente después de una experiencia de adopción. Ella perdió su batalla contra el cáncer el 9 de enero de 1996, a la edad de 48 años. Algo extraño, ya que en su autopsia no mostró evidencia de cáncer alguno. Extraño, ¿no? La lista sigue, son aproximadamente 40 casos de muertes extrañas conocidas. Y claro, no sabemos cuántas más podrían haber ocurrido y de las cuales no tenemos conocimiento, porque simplemente los hechos relacionados impidieron que estos se ventilen un poco más. Señores, acá algo personal y muy importante. Quiero aclarar que cualquier problema que se genere con la NASA, el FBI y la CIA, aquí el único responsable de todo es Uri. Por lo tanto, búsquelo a él. Ay, Gustavito, a mí no me metas en quilombos. Igual no les conviene meterse conmigo. Veremos.
vamos a hablar de un proyecto, el proyecto Pulsar, el cual arroja luz sobre los extraterrestres y los ovnis. Se desclasificó recientemente un documento titulado Proyecto Pulsar, notas personales y el diario del científico Boy Bushman, trabajando para el gobierno de los Estados Unidos en asuntos alienígenas. El científico había sido empleado por el gobierno para estudiar sitios de choques y equipos recuperados, interrogar y establecer la comunicación con las entidades biológicas extraterrestres, supervivientes y analizar todos los datos recopilados, como fue el evento de Roswell en el Área 51. Su trabajo para el gobierno abarcó un periodo de 33 años, durante el cual el científico descubrió información que habría descarrilado a una mente desprevenida. En 1990 había conseguido recopilar información sobre más de 160 especies de forma de vida extraterrestre, confirmando una vez más nuestra creencia de que el universo está lleno de vida inteligente. Se encontraron varios documentos relacionados con el tema y notas personales de su experiencia laboral. Sus notas son una amalgama de temas que van desde la farmacología secreta y el uso de varias drogas sintéticas y hormonas en los seres humanos, hasta detalles sobre el lenguaje extraterrestre. El documento detalla cómo varias especies extraterrestres poseen la capacidad de manipular y reorganizar la materia a través del pensamiento. La materia a través del pensamiento. Usando varias sustancias desarrolladas con la ayuda de extraterrestres, los organismos gubernamentales han logrado recrear estos efectos en los seres humanos, aunque en una escala mucho menor. Una parte de las notas del científico describe los sistemas de propulsión alienígena, dando varios ejemplos en el camino. Aparentemente, este sistema funciona canalizando con plasma, un plasma supercaliente a través de un sistema de bobinas conductoras, creando una distorsión limitada del continuo espacio y tiempo. Estas naves pueden acelerar a casi la velocidad de la luz en cuestiones de segundos, una teoría que encaja en mis ciencias, la física y las matemáticas. El documento enumera varias especies extraterrestres alistadas al servicio de los alienígenas grises, que al parecer se han convertido en maestros en la manipulación genética y la creación de seres sintéticos. La siguiente imagen muestra a una criatura que el científico lo llama SQH, un sirviente de nivel inferior con la inteligencia necesaria para llevar a cabo las órdenes, pero no capaz de aprovechar cualquier tipo de pensamiento propio. El siguiente dibujo muestra a Tahai, un clon mutativo cuyo propósito es completar diversas formas de investigación. En el documento se hace referencia a varios proyectos gubernamentales, secretos, entre ellos el infame MK-Ultra. El mayor éxito que se ha tenido fue cuando se consiguió la ayuda de los extraterrestres para superar las barreras naturales de la mente humana. Así, el MK-Ultra logró avances en la manipulación hipnótica y la estimulación electrónica del cerebro a través de microchips u ondas de baja frecuencia. Si bien la verdad de las afirmaciones del documento puede estar en debate, la situación que explora es real. La gente está preocupada de que sus líderes hagan negocios con los extraterrestres y estén estudiando secretamente tecnología alienígena, mientras que la humanidad no recibe ningún beneficio de estos acuerdos. Proyecto Pulsar. Nos deja pensando, ¿verdad? Ahora, para irnos a la tanda, los dejo con este dato. El color rojo de Marte se debe a la presencia de óxido de hierro en la arena de su superficie. En 1986 se encontraron fósiles procedentes de Marte que contenían microorganismos. Desde ese año, la NASA sabe que hay vida en Marte y no lo dicen. Ya volvemos.
Lo mejor de la gastronomía al alcance de todos. Conocé diferentes recetas para alcanzar esos sabores que siempre quisiste. Cocina Fácil con Pablo Marigliano. Martes a las 14 por Somos San Pedro y Varadero. Reiki. Masajes descontracturantes y relajantes. Aromaterapia. Gemoterapia. Aqualed. Masajes Yantala para bebés. Armonización energética de ambientes. Graciela Avenali. Turnos al 459-071. Roticería Moca Aromas y Sabores, delivery de empanadas, tartas, ensaladas, pizzas, pastas caseras, sándwich de milanesa, pollo al espiedo, postres y todo lo que se te ocurra para un buen comer. Pellegrini esquina Arnaldo. Pedidos al 03329 420 992 y 421 429. Pandemonio llega a la televisión en simultáneo con la Radio 92.3 y FM Ciudad. Pablo Liñán, Nacho Sierra y todo un equipo renovado. Invitados, anécdotas, música y el mejor humor para terminar la semana. Pandemonio, viernes a las 22 por Somos San Pedro y Varadero. Gustavo, ¿sabías que la densidad del Sol es 100 veces mayor que la del agua? Es decir, un metro cúbico pesa 100.000 kilos. ¿Viste, mi pequeño amigo, que hay alguien más pesado que yo? Bueno, pero para encontrar algo más pesado que vos, tuve que recorrer todo el universo. Hasta luego, Uri. Libros misteriosos, libros ocultos, libro de magia negra. Vamos a hablar del Necronomicon, el libro más peligroso de la humanidad. El Necronomicon es considerado uno de los libros más peligrosos del mundo, una creación literaria que viaja entre los límites de la ficción y la realidad brutal. Se cuenta que las personas que han osado leerlo y estudiar las profecías, hechizos, encantamientos y juicios contenidos en él, a menudo han caído en la locura o en la muerte. El gran escritor Howard Phillips Lovecraft, a través de diferentes novelas, descubrió un libro que contenía unos relatos de fórmulas para invocar mágicamente lo sobrenatural, además de insinuar un conocimiento particular de la relación espacio y tiempo. Muchos lectores de todo el mundo han tratado de localizar una copia impresa de este libro misterioso, pero los resultados fueron en vano. El Necronomicon, conocido en el mundo gótico del horror de Lovecraft, es un libro que contiene la realidad terrorífica de la historia oculta en el mundo, además de oscuros rituales con el poder de destruir toda la vida en la Tierra. Lovecraft, a través de sus novelas, despertó el interés sobre el Necronomicon, tanto en sus seguidores más acérrimos, lectores curiosos, y en el estudioso mundo del ocultismo. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la oscura verdad que oculta el grimorio de ficción de Lovecraft? Recordemos que un grimorio es un libro de conocimiento mágico escrito entre la Edad Media y el siglo XVIII. Las mejores pistas sobre la verdadera historia del mítico Necronomicon las podemos encontrar en los propios trabajos de Lovecraft. Es cierto que Lovecraft admitió que su Necronomicon era una obra de ficción, pero en su propia biografía sobre el Necronomicon en 1927 detalla errores deliberados que dan pistas sobre la verdad detrás de la ficción. Según afirman muchos expertos, Lovecraft probablemente era consciente de que no era oportuno revelar las verdades a través de sus cuentos y novelas. Lovecraft dijo que su Necronomicon fue escrito en el 700 después de Cristo por un árabe loco llamado Abdul al-Hazred en Damasco. Pero ¿quién fue el verdadero autor de este notable libro? La mayoría, sin embargo, sugiere que el verdadero nombre del loco árabe Abdul al-Hazred era conocido como Rhazes. Rhazes nació en el año 827 después de Cristo
en Marwardush, actual norte de Afganistán. Al principio de su vida, se unió al Islam, también estudió la Cábala, el sufismo, el árabe y el gnosticismo cristiano. Después de muchos años estudiando el ocultismo, Races comenzó a realizar peregrinaciones y expediciones a lugares, desapareciendo por más de 10 años sin dejar rastro en el desierto Rub al-Khalid, conocido como el Desierto Rojo. Según su propia escritura, vivió durante ese tiempo en la mítica ciudad perdida de Irán, donde estudió enseñanzas antiguas y secretas. Races dedicó el resto de su vida al estudio de las ciencias ocultas y a la escritura de su libro, Al-Asif. El libro se prohibió por sus contenidos y todas las copias conocidas fueron destruidas. Al principio del año 1100 después de Cristo, Al-Asif fue traducido al griego y se le dio el título de Necronomicon. En 1977, Avon Books publicó el Necronomicon de Simón. El libro, en su contenido, trataba de identificar los antiguos conjuros y otras criaturas introducidas en mitos de Lovecraft, como dioses y demonios sumerios y babilónicos. De hecho, Lovecraft escribió muy poco acerca del Necronomicon, habiendo solo unos pocos pasajes de su historia en las cuales citaba. Tal vez el más conocido es: que no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con los evos extraños aún la muerte puede morir. Este clásico pasaje, para algunos, es una prueba de que el Necronomicon realmente existió. Cualquier intento de difundir el contenido del Necronomicon ha acabado en tragedias. Debido a accidentes que son atribuidos a la maldición que parece acompañar al libro, sigue siendo un gran misterio todo lo que rodea al mundo del Necronomicon. ¿Ustedes serían capaces de leerlo? Muy bueno, Gustavito, el informe sobre la abducción de Linda Napolitano. Vos haceme caso en lo que digo. Ahora tenés que preparar un informe sobre la abducción del matrimonio de Betty y Barney Hill, el 19 de septiembre de 1961. Tomá nota. Pero los regresamos rápido a eso, porque ella hablaba mucho. Era insoportable. Bueno, Uri, haré ese informe, pero no me la traigas acá si habla mucho. Ahora te voy a hacer otra pregunta y creo que debes saber la respuesta, ya que supuestamente sos físico. ¿Qué pesa más? ¿Una tonelada de hierro o una tonelada de madera? Muy buena pregunta, Uri. Es una pregunta que muchos se hacen y creen que la respuesta es obvia. Pero vamos a explicarlo. La respuesta parece ser sencilla, pero la ciencia puede demostrar que todo tiene sus aristas. Para comprender esta paradoja, hay que partir de un error comúnmente aceptado. El peso no se mide en kilos, sino en newton, que es una unidad de fuerza. Cuando hablamos de peso, en la realidad, lo que confundimos es masa, que sí se mide en kilogramos. La masa es una magnitud física que se expresa la cantidad de materia que contiene un cuerpo, en este caso madera o hierro. Mientras que el peso se entiende por la fuerza con que un cuerpo, en este caso la Tierra, atrae a otro, la madera o el hierro. En definitiva, y desde el punto de vista físico, el peso es el producto entre la masa de un cuerpo y la gravedad del planeta. Peso igual a masa por gravedad. Y tenemos que recordar algo que a menudo se pasa por alto. El agua o el aire, o el medio en que uno esté, ejerce una fuerza contraria a la ejercida por la Tierra. Esta fuerza es la llamada fuerza de empuje, determinada por el principio de Arquímedes. El teorema afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Teniendo en cuenta que el aire es un fluido, cualquier cuerpo desplaza una cantidad de aire determinada dependiendo del volumen que ocupe. Entonces, la suma total de las fuerzas que recibe un cuerpo, el peso hacia abajo y la fuerza de Arquímedes hacia arriba, confirma que es diferente para un kilo de madera que para un kilo de hierro. El error es, de nuevo, confundir la fuerza normal con el peso. Una tonelada de madera no pesa lo mismo que una tonelada de hierro. En concreto, la tonelada de hierro ocupa 1/8 de metros cúbicos, mientras que la tonelada de madera cerca a los 2 metros cúbicos. Por lo que tendremos diferencia entre el peso del aire que desalojan. Entonces podemos afirmar que
Una tonelada de madera pesa 2.5 kilogramos menos que una tonelada de hierro. Tendríamos que irnos a la Luna, en la que no hay atmósfera, para que sus pesos fueran iguales. Una linda pregunta con una más linda respuesta. Hablamos de tantas evidencias que encontramos de los astronautas ancestrales en obras de arte. Y una pregunta nos surge: ¿estuvieron los extraterrestres presentes en la crucifixión de Jesús? Así podemos ver en una pintura de la Catedral de Vistikoveli en Georgia, que muestra a Cristo siendo crucificado, con una gran multitud reuniéndose alrededor de él. Pero en las esquinas superiores izquierda y derecha están lo que parecen ser naves voladores o alguna forma de tecnología avanzada que los humanos claramente no hubieran tenido hace 2000 años atrás. Recordemos, como ya hemos dicho, que hace 2000 años atrás lo único que podía sustentar la ley de la gravedad en el cielo eran las aves. Las naves son como una cúpula, con 3 estelas que salen de lo que parece ser un propulsor de algún tipo. Los historiadores del arte que han estudiado la pintura del siglo XI afirman que las extrañas naves representan ángeles guardianes. Recordemos que durante el periodo bizantino, que estuvo presente en el sureste de Europa y en el suroeste de Asia hasta la década de 1450, los ángeles fueron representados como humanos con alas. Teóricos de los antiguos astronautas decimos que el artista parece estar diciéndonos que estos platillos voladores estuvieron presentes durante la muerte de Jesús. Los rostros probablemente significan que estas naves fueron pilotadas por personas o seres que parecen jugar un papel central en el evento. Debe haber sido parte de la historia de la crucifixión, al menos como lo enseñó la Iglesia Ortodoxa Georgiana. Los primeros artistas y la Iglesia Ortodoxa estaban conscientes de ciertos hechos sobre los antiguos alienígenas que hoy nos han sido ocultados. Aunque estos objetos son sinceramente curiosos, no son los únicos que sugieren que la gente puede haber visto algo avanzado volando en el aire hace miles de años. La pregunta es: ¿el artista que pintó esta obra maestra realmente representó ángeles como dicen los historiadores? ¿O estaba intentando representar algo totalmente diferente? ¿Ustedes qué piensan? Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este programa y nos veremos en el próximo encuentro de No estamos solos, misterios y evidencias.